Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, a una nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Desde hace un tiempo veíamos la necesidad de reflexionar, pensar en el MAS como proyecto histórico, como partido, al margen de los problemas que la polarización y la vida política van expresándose con más facilidad que el análisis a fondo. Y quisimos invitar a gente conocida por la calidad de su análisis, su capacidad de historia, que nos permitan poder debatir respecto a este partido y su proyecto con algo más que pasión, sea por el apoyo o por la oposición. Eh, Creo que ambas intervenciones dejan muchas preguntas en el tintero y hay dos cosas que a mí me gustaría destacar. Ambos han sentenciado, han dado el RIP al MAS, ambos expositores, un poco que parten de que el MAS como tal ya no va mucho más. No sé si es correcta esa percepción. La segunda es que un poco que se han concentrado en el MAS como el actor central y no el MAS, la sociedad y el internacional, salvo una referencia de Fernando y su relación, por ejemplo, con el socialismo del siglo XXI, que creo que habría que ver. Y la otra es, aunque dan atisbos, como les digo ya con un necrológico, ¿qué va a ser del país, en el país el MAS o lo que quede del MAS? Antes de pasarles la palabra, Roberto Lacerda ya la ha pedido, entonces, por favor, Roberto, adelante. Gracias, Joncho. Me parece que son dos exposiciones, presentaciones que se complementan en muchos sentidos y coinciden en un sentido esencial, y es que el proceso de cambio es esencialmente o fundamentalmente simbólico. Es decir, ha buscado afectar los símbolos y si puede permanecer en algo va a ser a través de los símbolos. Pero me parece que eso deja también un fuerte sabor a frustración en el resto del país, porque gran parte de la promesa no era solamente resolver temas simbólicos o introducir temas simbólicos, sino resolver problemas reales de la población: pobreza, modernización, productividad, etcétera, ¿no? Me parece que también han apuntado a un carácter fundamental de este proceso. Fernando lo mencionaba con la palabra plebeyo, o Magdalena con la idea de lo subalterno, pero también tiene un carácter antielitista muy fuerte. Y no me refiero solamente, digamos, a ir contra la élite criolla o la élite racial, sino también contra todo tipo de élite, contra la élite intelectual, contra la élite profesional, contra la élite científica, cosa que es muy típica, muy propia de los procesos populistas, ¿no? Un rasgo fundamental del populismo es el antielitismo de todo tipo. Y eso se alimenta en gran medida por la nueva época, las redes sociales que nos acercan tanto a la vida de los líderes intelectuales, los líderes científicos, políticos, etcétera, ¿no? Ahora, volviendo otra vez al tema este del contenido simbólico, Magdalena resaltaba la idea de que el desafío fundamental era superar el neocolonialismo o el colonialismo interno, y Fernando planteaba la idea de superar el racismo, y por eso enfatiza con tanto entusiasmo la elección de Evo Morales como el primer indígena de origen humilde, campesino, etc. Lo cual es cierto, es el primer indígena de esa extracción que llega. Los anteriores ya se habían vinculado a las élites, tanto indígenas como criollas. La pregunta en ambos casos que yo les haría es: ¿en qué medida se ha superado el colonialismo interno, o en qué medida se ha superado el racismo? Mi hipótesis es que el uso de ambos términos, en vez de conducir a su superación, ha exacerbado las diferencias, ha violentado los ánimos
y ha hecho que gran parte de la población renazca el resentimiento, los que estaban antes y los que están ahora, renazca un resentimiento de corte fuertemente racista. Yo diría que hoy la sensación, el sentido racista en el país es más fuerte que hace 15 años, no más débil, no se ha superado. Y la idea del colonialismo interno, bueno, es algo que habría que discutir. Y finalmente quisiera plantear una discrepancia a la afirmación de Fernando de que a los 5 años de que se fue Goni ya no quedaba nada de su gobierno, lo cual es falso, pues, Fernando. Hoy día los elementos, los que más se vanagloria él más, han sido producto de ese gobierno. Me refiero, por ejemplo, al Bonosol convertido en renta dignidad, al seguro universal materno-infantil, que redujo la mortalidad materno-infantil radicalmente, a la participación popular que reformó los municipios radicalmente y que todavía permanece, y permanece con mecanismos que no han podido ser tocados por el MAS, como la distribución directa de la coparticipación tributaria, algo que en ningún otro país lo tiene y no se ha podido ni se ha intentado siquiera desmantelar. Y finalmente el bamboleo de la época, que es esta alimentación rentista o extractivista, ¿no es cierto?, fue resultado de la capitalización y las inversiones que se hicieron antes, no de la nacionalización. La nacionalización ha agotado ese proceso, pero no lo ha revitalizado ni lo ha podido siquiera reanimar con la explotación del litio o el mutún. Entonces, yo creo que decir que lo que se hizo entonces desapareció a los 5 años es completamente falso, ¿no? Pervive, muchas de esas cosas perviven ahora, y la pregunta que uno se hace es, ¿qué del MAS va a pervivir después? Simplemente en el libro de historia, aquí el primer presidente indígena y aquí está su museo, aquí están las canchitas y las avenidas que dejó. Eso es todo lo que tenemos del MAS. Y la exacerbación del racismo y el resentimiento de los de arriba y de los de abajo porque no resolvieron sus problemas y los de arriba porque fueron acusados de cosas de sus abuelos, antepasados, bisabuelos, etcétera. ¿Qué nos deja el MAS? Nada más que eso. Gracias. Magdalena. Sí, muchas gracias por las anotaciones que se hacen a las exposiciones. Y bueno, el nuevo grupo social, o que es mucho más amplio como para decir simplemente movimiento indígena que llega al poder, crea sus propias élites también, ¿no? Es decir, ya puede ser que no tenga que ver con una discriminación de tipo racial de unos a otros o de privilegios de tipo racial que nunca han sido exactamente así en Bolivia, totalmente como se lo trata de mostrar, ¿no? Estaban cruzados temas de clase, estaban cruzadas cuestiones de casta, o bueno, la presencia militar tiene otro carácter, ¿no? Los militares en Bolivia han ejercido un poder y que significaba realmente ser una casta privilegiada en determinados momentos. Entonces, y no creo que porque sean militares blancos, ¿no? Por otro tipo de cuestiones históricas que le dieron suficiente poder. Entonces, yo creo que el colonialismo interno, en realidad el 52 ya había realizado un proceso frente a eso, aunque se lo desconozca. Y aunque hoy en la currícula escolar se diga que se trate de pasar rápidamente el 52 como un proceso fallido en todo. Entonces, la descolonización del país tiene procesos diferentes, a veces por las luchas. Zaratehuilca, lo que se hallaba metiendo la problemática, la construcción del propio poder, etcétera. Pero en el 52 sí tiene mucho que ver. Y lo que pasa ahora es lo que decía Roberto, ¿no? Que es más una descolonización interna de tipo simbólico. Y no hay mucho tiempo para explicar esto, pero principalmente porque las élites que suben vuelven a actuar. Yo pensaba alguna vez en el socialismo africano, ¿no? De los 60, que despertó tanta, increíble. Se van los ingleses, se van los franceses, se van, y ahora nosotros nos gobernamos. Y esas nuevas élites terminaron siendo, con excepción quizá de Sudáfrica, que no carece de problemas, bien complejo, ¿no?
Ahora, ¿qué va a quedar para después? Yo sí creo que el proceso para mí no es hablar del MAS. No es lo que hizo el MAS, es lo que hizo la gente que apoyó al MAS, pero que quería algunas cosas, ¿no? Sí ha producido cambios subjetivos. Cambios subjetivos que permiten el día de hoy realmente un mayor reconocimiento de la igualdad entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Entre los bolivianos. Y esto dirán, no, pero los blancos siguen todos siendo racistas. Bueno, eso es parte de la lucha política, pero en los hechos no es así. Hay una apertura mucho mayor. Pero lo que falta, insisto, es que la gente que ha construido este proyecto desde este proceso, desde el 90, no sabemos qué quiere. No lo sabemos. Por lo menos, tal vez mi gran ignorancia, yo no lo sé. Este es el gran problema, que no sabemos, ni tampoco de la oposición, pero hoy no estamos hablando de la oposición, estamos hablando del MAS. La gente que compone el MAS no nos hace saber realmente, o es que no sabe qué es lo que quiere verdaderamente como transformación del país, y nos vamos moviendo cada vez más en lo típico del proceso de decantamiento, también de descomposición del MNR, que ya es el clientelismo, la solución de cosas pequeñas y el empoderamiento en el sentido negativo, es decir, construcción de nuevas élites que reciben de todo, etcétera, por ser parte del poder. Me quedaría ahí. Fernando. Bien, en cuanto a lo que ha dicho Juancho, me sirve mucho para aclarar bien la perspectiva desde la cual he escrito el texto que les leí, que es la perspectiva histórica, ¿no? De larguísima duración, como dice Brodel, o sea, de larguísima duración, ¿no? Entonces, no es que estoy diciendo que el MAS va a morir mañana, puede durar mucho tiempo todavía, pero desde la perspectiva de larguísima duración, es obvio que, como decía Keynes, ¿no? A largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Incluyendo el MAS, incluyendo el MAS y lo que venga después. Entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Ahora, evidentemente, parece que el final del modelo estatista, capitalista de Estado, está más cerca ahora que lejos por los problemas de su debilitamiento interno, que no vamos a tocar aquí. Yo pienso que es muy probable por esta forma de interpretación de la historia que tengo yo, como un péndulo destructivo entre privatización y estatismo, que lo que haga el país, si es que no ocurre una toma de conciencia, que no sé por qué tendría que ocurrir, lo que haga el país es hacer lo que ha hecho normalmente cuando los modelos estatistas empiezan a fallar, que es recurrir a la privatización como un mecanismo para conseguir capital para volver a hacer volver a hacer funcionar la industria extractiva. Porque lo que está pasando ahora es que la industria extractiva, luego de un periodo de no inversión, se ha hecho no funcional, está haciendo aguas y por lo tanto la reacción es probablemente la que ha ocurrido tras la revolución del 52 con el código petrolero o tras con el neoliberalismo tras la caída del Estado del 52, como lo llamábamos en los 80, ¿no? Es probable que eso sea lo que ocurra y que se repita una vez más el ciclo, que evidentemente no quiero decir que nos deja en el mismo sitio, ¿no? He usado una metáfora que quizás es demasiado abstracta, ¿no? Para mostrar que cada uno de estos ciclos o estos proyectos extractivistas
dejan infraestructura en el país, una capa de infraestructura, he dicho, que van formando el tronco de la modernización nacional. Evidentemente el neoliberalismo ha dejado ciertas infraestructuras, la estabilidad económica, ciertas leyes, etcétera, que todavía han sido funcionales después, ¿no? Por ejemplo, la municipalización, por decirlo así, sí, evidentemente es una infraestructura, es una institución marco, ¿no? Que va constituyendo la modernización boliviana. Ahora no nos podemos explicar Bolivia sin municipios activos, como ocurría en los años 70. Pero al mismo tiempo, a lo que me refería, y eso es indudable, Roberto, es que las instituciones típicamente neoliberales han desaparecido completamente, ¿no? La capitalización ha sido revertida en su total extensión, ¿no? Completamente revertida en todos los campos, se ha reestatizado todo. En fin, ¿no? Otras, las superintendencias de banco, las superintendencias de regulación han desaparecido completamente. El sistema de pensiones es otro ahora, aunque sobreviven todavía las AFPs, pero el sistema mismo es diferentísimo. Entonces, es curioso y es interesante para una perspectiva histórica. Tal vez no te interesa a ti, Roberto, pero creo que a quienes estamos con la historia todo el tiempo nos interesa ver esa paradoja, ¿no? De aquello que era tan exitoso, ¿no? Yo he vivido el periodo neoliberal de muy cerca, como todos nosotros aquí, y veía que esta era una gran ilusión de que movilizaba, no solo eso, en eso se equivoca completamente la crítica antineoliberal, creyendo que el neoliberalismo o diciendo que el neoliberalismo era una imposición del imperialismo, una cosa así, ¿no? Era un movimiento con consenso no tan grande como el nacionalismo revolucionario, que es una ideología más extensa, pero era un momento de consenso. Los años 90 fue un momento de consenso, al punto que gente como yo, por ejemplo, que venía de la izquierda, y varios de otros aquí que están aquí, no quiero mencionar ni ofender a nadie, pero todos veníamos de la izquierda y hemos terminado en la simpatía por el neoliberalismo, porque había una hegemonía neoliberalista. Y a pesar de eso, ¿no? En 5 años después del 2003, en 2008, 2009, cuando se aprueba la nueva constitución, todo parece barrido como por el viento, ¿no? Entonces hay que tener esa sabiduría, hay que tomar esto en cuenta para tener sabiduría acerca de las construcciones humanas, especialmente en este país que tiene estas dos Bolivias que luchan y se bloquean conjuntamente. Yo termino con una cuestión que me interesa mucho. Ustedes saben que yo he escrito 2 libros sobre racismo en este último periodo. Y claro, yo estoy en contra de la opinión de que el MAS ha creado el racismo, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que el racismo ha creado al MAS. Es decir, que es por la imposibilidad que ha habido de traducir en hechos la definición igualitaria de la democracia, que todos somos iguales ante la ley, la que ha llevado a que los indígenas y los sectores sindicales populares, tal vez yo un poco disminuye la importancia de los obreros, pero Magdalena es la especialista y creo que hay que recuperar también la participación importante de los obreros. Ellos han necesitado un instrumento político propio. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no se han podido expresar en el sistema político? ¿Por qué ese sistema político estaba cooptado por personas que al desplegar su propia identidad étnico-racial, terminaban excluyendo a los otros, ¿no? ¿Y eso por qué ocurría? No porque esas personas eran malas gentes o algo por el estilo. Yo creo que en Bolivia tenemos un gran corazón en general, sino por condiciones estructurales, relaciones históricas. En primer lugar, el hecho de que
arrastramos la inercia pues de la colonia, ¿no? Es decir, la colonia ha dividido a los bolivianos, a los que iban a ser bolivianos, entre indígenas que eran siervos y unos cuantos que eran propietarios. Y eso se ha ido reproduciendo en el tiempo, aunque ha habido muchos procesos de modernización que han cambiado las cosas, pero no han terminado la brecha, porque si tú te fijas, la brecha de pobreza, la brecha educativa, etcétera, es claramente contraria a los indígenas, ¿no? Entonces, esa es una situación social que está fuera de nuestra voluntad, ¿no es cierto? Es decir, los hijos de la mayor parte de los pobres en Bolivia son indígenas. Entonces, sus hijos, que van a seguir siendo indígenas, van a seguir siendo pobres. Eso está por fuera de nuestra voluntad. Y lo segundo es también el hecho de que este proyecto del mestizaje de la Revolución del 52 es monocultural porque exige el castellano, porque exige determinados capitales eurocentristas que los indígenas no tienen. Y en cambio, todo lo que se ha relacionado con el Estado plurinacional revalora. A mí me ha encantado lo que ha hecho Magdalena, es decir, es un proyecto de memoria, ¿no es cierto? Es decir, se necesita también reconocer que ha habido una gran catástrofe de origen en este país. Se necesita, y eso no ocurre, ¿no? Ahora, por supuesto, el objetivo de limitar el racismo, de superarlo, es enorme. No lo vamos a hacer en una generación, ni en dos, ni en tres. Sería injusto creer que el más, digamos, debía haber resuelto el problema, porque está muy por encima de las capacidades de cualquier Vamos persona. cerrando, por favor, Fernando. Sí, perdón. Y termino diciendo que en esa medida, claro, se puede criticar muchas cosas que pueden haber dado incluso resultados contraproducentes, como ese título de Aymara o de Quechua que uno tiene que tener para ser funcionario, pero no llegar a la conclusión de que aquí no había racismo, había una sociedad igualitaria y el MAS ha creado el problema. Eso más. Freddy Camacho. Si he entendido bien, ¿no? La significación económica del MAS en realidad es inexistente. No hay una significación económica en el plano económico. Uno dice, seguimos en el extractivismo y seguimos más en el péndulo, dice, ¿no? Entonces, como significación económica, no podemos decir gran cosa, ¿no? Como significación social, entendiendo lo que dice Magdalena y Fernando, yo pienso que lo que sucede es como una especie de complementación de la reforma agraria, es decir, lo que significó de la reforma agraria y el voto universal, la ciudadanización de la gran masa indígena y de las mujeres, ¿no? Yo creo que ahora sí se completa con la igualdad, digamos, para llegar al gobierno. Yo creo que esa es la significación social. Y en lo político yo diría que lo que para mí resalta es que se liquida el mito indígena, el mito de la superioridad moral del indígena, ¿no? Ese mito, lo que el Javier Albó nos decía, el gigante dormido, cuando despierte el gigante ya es otra cosa, va a cambiar el país, ¿no? El gigante ha despertado, pero no ha sido el resultado como pensaba o como nos hacía ver. Toda esa historia del Pachacuti y demás, yo creo que ahora es cada vez más relativizable. Es mi idea, es lo que yo entendí, no sé si estoy correcto. Gracias. No sé si Roberto quisiera decir algo porque ha sido aludido con nombre y apellido y ponía unas caras de decir que no está de acuerdo. Adelante. No, es que la verdad es que me parece que es distorsionar la opinión que di, el atribuirme que yo hubiera dicho que el MAS inventó el racismo. Fernando, eso no ha ocurrido, obviamente. Si había racismo, si lo había, el MAS puede haber sido fruto de ese racismo, sin duda. Lo que yo digo es que aunque haya sido fruto del racismo y se haya levantado en contra del racismo, lo que ha hecho ha sido exacerbarlo.
en vez de superarlo y reproducirlo. Y los cambios que han habido en este periodo han sido debidos sobre todo a una institución muy neoliberal, que es la que domina en el campo económico, que se llama el mercado, ¿no es cierto? Y donde ha habido mercado, ha habido competencia, ha habido mejoras. Donde no ha habido mercado, se ha cortado la competencia, ha sido controlada por el Estado, ha habido un deterioro evidente y flagrante, que es lo que vamos a vivir en los próximos días. Solamente con esa aclaración. Y claro, la otra es que me parece un poquito banalizar la cosa, decir que es lo mismo una carretera o una autopista que el sistema municipal o el sistema de representación política, que tampoco fue cambiado, ¿no? Es muy malo el de los representantes uninominales como tenemos ahora, pero fue ratificado por la Constitución, lamentablemente, porque es un sistema que ha debilitado enormemente a los partidos. Pero ese es otro tema, es otra discusión. Solamente quería hacer esa aclaración. Gracias. Para ir cerrando, yo te pediría la última intervención de ustedes dos, haciendo las aclaraciones que deseen y ya, pero dándonos algún mensaje. Sí, bueno, yo no es un diálogo con Fernando, pero realmente quisiera decir que, como él señala que está trabajando la historia, bueno, un elemento fundamental es ver qué pasa exactamente en la realidad. No exactamente, no es una verdad cerrada, pero analizando cómo se van dando los comportamientos, ¿no? Entonces, para mí, decir que el 52 fue un proyecto hegemónico, que no tomó en cuenta otras realidades, etcétera. Si tú contrastas inmediatamente con lo que fue la experiencia de los movimientos sociales desde abajo, la experiencia que significó para los campesinos indígenas, el 52 la cosa va a cambiar, ¿no? Y en relación al futuro, y el presente y el futuro, me parece que no sabemos muchas cosas. Cuando hablamos de la estratificación dentro de los sectores plebeyos, no me gusta esa palabra, pero digamos lo que se ha estado diciendo, ¿no? Subalternos tampoco, nunca yo he hablado de subalternos, más bien de actores muy activos, no subalternos, por parte de todos estos procesos en Bolivia, no sabemos muchas cosas, ¿no? Esa estratificación está bien tapada por el discurso, pero existe profundamente. Y un proyecto de transformación en el sentido de lo que se hablaba antes como izquierda o hacia mayor igualdad, etcétera, existe realmente en los sectores que hoy están en el poder. Son preguntas. Y la única manera que tenemos de contestar es conocer más. Y conocer más, sobre todo, sin prejuicio, ¿no? Con la capacidad de análisis que se requiera, y eso el periodista que está estudiando el día a día, yo creo que inconscientemente sabe muchas más cosas de las que decimos, o en la prensa o en los debates. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Bueno, hay hechos objetivos y además hay una historia de contestación por ejemplo, al Código de Educación del MNR que exige el castellano, que lo redactó Fernando Díez de Medina. Y hay una historia de contestación, que es la historia del indianismo aymara, justamente, que tiene influencia sobre el MAS y que ahora, digamos, es parte fundamental, digamos, de este debate, ¿no? En fin, no hay tiempo, desgraciadamente, para abordar estos temas tan grandes. No niego, por supuesto, que el inicio de la emancipación indígena comienza con la reforma agraria. Por supuesto, esa es quizá la medida más importante de la historia completa del país para la emancipación indígena, porque al convertir en propietarios independientes se detona el proceso que termina en el MAS, ¿no es cierto? Sin eso no hubiera pasado eso. Y por supuesto, entonces, todos los procesos son ambivalentes, ¿no? El neoliberalismo también es ambivalente, ¿no? No tiene sentido plantearse el paraíso neoliberal. Creo que ese es un camino que finalmente va a conducir simplemente a la repetición de los mismos errores. Habría que decir en qué se equivocó Sánchez de Lozada al tratar de hacer una reforma tan abarcadora
que finalmente, como muy bien ha contado Magdalena, es la que va articulando al MAS, ¿no? Porque es la resistencia contra la reforma tan ambiciosa. Él quería dar la vuelta al calcetín del país. Es lo que articula esa contestación que va a terminar en todo lo que hemos hablado esta noche. Muchas gracias por su invitación. Gracias a ustedes. Saludo a Fernando. Lo que me queda así a fondo es que necesitamos mucho para poder evaluar estos años que están pasando y que hay que seguir dialogando, porque creo que lo peor sería hacer lo que hace el MAS, creerse que aparezcan nuevos fundadores de la patria, ¿no? Sino que no, creo que lo que nos han dicho Magdalena y Fernando es que el continuum se mantiene, más allá de las formas en que se presentan ciertos rompimientos, por lo menos así entiendo. Y lo que necesitamos es profundizar para seguir buscando líneas que nos ayuden a construir una sociedad más democrática, libre, yo no diría igualitaria, pero con justicia social. Muchas gracias. Buenas noches.